Bien, amigos, la prensa de hoy sábado nos trae básicamente información sobre la muerte de el señor David Santos de los Santos Correa. Policías y civiles juntos ataron y golpearon a David hasta la muerte, dice el periódico Hoy. Doña Milagros Ortiz afirma que la transformación de la policía debe ser impulsada por todos los sectores. Dictan prisión preventiva a profesor acusado de un abuso sexual contra 11 estudiantes, una profesora y una conserje. Ese es un enfermo. El presidente de la República está dispuesto a pagar el precio político por hacer la reforma policial. Eso tiene un costo político. La explosión en un hotel cubano deja 22 muertos en Cuba y numerosos heridos. El periódico El Listín Diario, en su primera página, nos dice sobre el mismo tema: 7 presos por crimen de David. Los últimos 4 días de David. Iniciará reforma de la policía al costo que fuera necesario. Y los trabajos de fondo de Nanfis Rodríguez, Vincho Castillo y Guarionés Rosa. Derecho a la intimidad. Yuna, otra vez en mi recuerdo. Una semana angustiosa. Eso es lo que traen los periódicos de hoy. Bien, hoy es sábado de la revista, sábado agropecuario de la revista, y quisiéramos decirles que en el día de el jueves fue sepultado el padre del procurador, del ex procurador general de la República. Parece ser que se le otorgó permiso para asistir a ver a su padre antes de morir. Luego de muerto su padre, no se le permitió asistir al sepelio. Eso es lo que se dice. Por otra parte, quisiéramos decirles que el Centro de Atención Primaria Siglo XXI está solicitando personal médico, y por este medio le solicitamos a los médicos que deseen trabajar en un centro de atención primaria, en una de 2 tandas que tiene el centro durante el día, en la avenida Las Palmas, esquina Isabel Aguiar, en el sector de Herrera, provincia Santo Domingo Oeste, que se requieren médicos oftalmólogos, nefrólogos, cardiólogos, pediatras y especialistas en auditorías médicas. Esos profesionales de la medicina tienen que tener como condición que en el horario que se comprometan a trabajar no tengan otro trabajo a la misma hora. Segundo, tienen que estar habilitados por el ministerio, la Dirección de Habilitación del Ministerio de Salud Pública. Y deben de poseer, además, las condiciones que les pide el ministerio. Son, primero, título de doctor en medicina emitido por una universidad autorizada por
el Ministerio de Educación Superior. Segundo, haber cumplido el requisito de una pasantía médica, de 1 año servir a un hospital del Estado. Tercero, un exequatur expedido por el Poder Ejecutivo. Cuarto, una especialidad en las ramas que hemos dicho en un centro autorizado para realizar estudios especializados de medicina en el área de oftalmología, nefrología, cardiología, pediatría y auditoría médica. Los interesados pueden llevar sus currículum y sus solicitudes a la Avenida Las Palmas, esquina Isabel Aguiar, Plaza Anabel, entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, de lunes a sábado. Bien, hemos tenido un fin de año muy activo y tenemos unos días de mayo muy activos, sobre todo que Dios nos ha premiado con agua. Y el agua no solamente tiene un efecto de ayudar a la agricultura, sino también que tranquiliza un poco los ánimos. Esos últimos 10 días del mes de abril fueron muy convulsos. Vamos a decir que la principal información es como dice el presidente de la República. El tema de la reforma policial es urgente, pero yo creo que la experiencia debe de usarse en este caso. Hace un rato conversábamos con los muchachos que trabajan con nosotros antes de iniciar el programa. Y mucha gente no sabe que los comentarios que se hacen aquí no son comentarios que se nos ocurren o que leemos en la prensa solamente. Leemos en la prensa, pero nosotros generalmente hablamos con la gente. Si aquí, por ejemplo, ese camarógrafo que está frente a esa cámara es una persona que tiene suficiente elemento de juicio para decir no esto que le voy a decir. Estoy poniendo un ejemplo porque lo estoy viendo a él. Por ejemplo, ¿de qué nos puede hablar el camarógrafo que nos está ahora mismo enfocando? Miren, primero tiene hijos, tiene familia, tiene esposa. Ese señor nos puede hablar perfectamente de cómo están los precios cuando él va al colmado. Pero perfectamente mejor que un analista económico, porque él tiene que rascarse el bolsillo y ir al colmado. Ese señor nos puede decir perfectamente cómo le está yendo a su hijo varón en la escuela, cuáles son las dificultades que tiene un estudiante en un colegio o en una escuela. Pero perfectamente
el desayuno, los maestros, quiénes son, cómo los tratan, todo eso, mejor que el ministro Furcal, porque el Furcal no tiene esa experiencia. Le llevan un informe, pero él no, este lo siente. Pero también él nos puede hablar del primer trabajo de su hija. ¿Cómo es que una joven cuando se gradúa de bachiller consigue un trabajo? ¿Qué tuvo que hacer él para conseguirle trabajo? ¿Dónde y qué ella hace? Y esas son experiencias que si usted, por ejemplo, habla con otra persona que no es él que trabaja aquí, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Loma de Cabrera. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste? Yo voy todos los meses a mi casa. ¿A quién te queda? Me quedan mis hermanos. ¿Cómo está la cosa allá? Hay problema. ¿Qué pasa? El problema de los vecinos. Eso está todos los días más serio. En la calle, aquí, hay problemas. ¿Cuáles son los problemas que tú ves? Mira, yo entiendo que nosotros necesitamos, me dice él a mí, nosotros necesitamos la policía porque tenemos que protegernos, pero nosotros tenemos desconfianza porque él anda en un motor, lo paran. Ah, usted tiene licencia, tiene cédula, tiene placa. Deme ver los papeles del motor. Mire la matrícula. No, los papeles. Todavía no lo he sacado. Acompáñenos. Entonces me dice, ¿y por qué a mí me llevan preso? Porque me están pidiendo un papel nuevo que vale 600 pesos y que me autoriza a transitar en un motor teniendo yo todo. Yo no sé si él tiene razón o no, pero eso es lo que me dice. Y cuando van al destacamento, yo no sé, hay algo que a mí no me gusta, y es que la primera palabra que dice el que te recibe es tránquenlo. ¿Y por qué le dicen a uno tránquenlo tan rápido? Si yo no he hecho nada. Ahora, ¿tú estás seguro que tú no te irritaste? Porque hay otro que trabaja aquí mismo en otro sitio que me dice, lo que pasa es que con la injusticia yo me irrité y le dije de todo al policía. ¿Qué es de todo? De todo lo que ustedes saben que se le dice. Y entonces él me llevó por desobediencia a la autoridad. Y cuando llegué allá, mira, ese se puso más tranquilo. Pero no es lo mismo el que no hizo nada que el que reaccionó diciéndole de todo al policía. Eso tiene que ver con el comentario sobre la reforma policial. Ustedes sabían que aquí la reforma policial no es nada nuevo. Cuando muere Trujillo, Trujillo tenía una costumbre de que la policía, solamente el servicio secreto, se ocupaba de la política, que entonces mandaba a las personas al servicio de inteligencia militar. Pero el policía en la calle no era Calié. No era Calié. Digo, todo el mundo era Calié. Porque aquí el problema es que se insultaban a Trujillo, el otro para defenderse decía, mira, yo no creo eso. Entonces, desde que se muere Trujillo, hay problemas, porque entonces vino la libertad. Y abusamos de esa libertad. Por una razón, era algo que no podíamos hacer. Y en la calle nos comportábamos diferente.
y teníamos que protestar entonces por los reductos de la tiranía. Fue un proceso difícil, interesante, único. Las manifestaciones, pero la policía era la policía de Trujillo y entonces tuvieron que adaptarse también. Y hubo un jefe de la policía que se le ocurrió la feliz idea de enganchar a la policía a todos los delincuentes de los barrios. La costumbre terminó porque un día apresaron al jefe de la policía en su despacho. Otra cosa que hicieron, los partidos de izquierda comenzaron a tratar de infiltrar sus miembros en las Fuerzas Armadas. Y se detectó eso. Y las medidas que se tomaron fueron, primero, yo no sé si ustedes ven que muchos militares son hijos de militares, pero también son miembros de sociedades, de pueblos, en que los jefes militares de la época iban a esos pueblos y enganchaban gente. La cantidad de gente de Duvergé, de Jimaní, de Pedernales, que son militares, usted no se lo imagina. ¿Por qué? Porque los jefes militares de aquí eran de por ahí y enganchaban su gente. Y así se cuidaban de que no les engancharan a los izquierdistas. Todo eso pasó. Y quiero decirle que siguiendo lo que estábamos hablando, de que nosotros hablamos con el camarógrafo, hablamos con el mensajero, hablamos con el periodista, hablamos con los amigos que tenemos en la provincia, en todos los pueblos. Fulano, ¿qué está pasando allá? Ayer mismo, ¿qué está pasando en Moca? Bueno, se resolvió el problema de los pollos y los huevos. No hay problema con los huevos. Hay problema con las gallinas. Hay problemas que están dando, las reproductoras son muchas y va a haber un exceso. Los productores de Moca. ¿Cómo están resolviendo el problema de el ordenamiento territorial? ¿Qué es eso? Bueno, el problema es que la tierra de Moca tiene una capa negra y arriba de esa capa negra, en vez de sembrar yuca, batata, plátano, comida, lo que están haciendo es una casa. Entonces le están diciendo, hagan la casa donde no hay la capa vegetal. Y eso sigue. Y Moca está perdiendo tierra. Dice, pero eso no es nada una casa. Una casa no es nada. Pero una casa es una tarea de tierra. Y en una tarea de tierra hay un entorno y un movimiento y ahí se produce, y cuando la tierra es buena se produce mucho, y cuando son 1000 tareas, entonces la situación es difícil. Todo eso nos llega. La situación de Puerto Plata, nosotros tenemos amigos que nos dicen lo que ocurre, cómo está la cosa, cómo está la política, ¿verdad? Y pueblo por pueblo, nosotros no hablamos cosas de nuestra propia inspiración. Nosotros decimos lo que investigamos. No es de lo que coge por la mañana. Déjame ver qué dice el periódico. Ah, lo de David. Tenemos una semana con este problema. Ahora mismo, dentro de un ratito, ustedes se van a enterar de todo lo que ocurre en Ocoa, San José de Ocoa. Pero no se lo van a contar el periódico, se lo va a contar uno que vive y tiene actividad allá. Entonces, lo que quiero repetir es que la revista
es una expresión de lo que ocurre. Nosotros lo que somos es una especie de colectores de información y de vivencia de este país. Ese tema me gustó mucho que el Listín hizo un trabajo. Los últimos 4 días de ese señor que mataron. Miren, nada justifica la muerte, ni nada justifica la guerra. Esos son 2 principios que yo tengo. Una guerra puede ser lo que usted quiera, pero no se justifica. Una guerra de matar, sobre todo, ¿quién es el perjudicado en las guerras? El que no está participando en las guerras. Busquen los muertos de Ucrania y ustedes se van a encontrar que los principales muertos son no combatientes. Hoy mismo se cumplen aniversario de la entrada de los americanos, que en un momento dado, ya el día 6 de abril del 65, ellos hicieron un intento de entrar a la zona colonial y se dieron cuenta de una cosa: no fue que le ganaron los constitucionalistas ni que ellos le ganaron, es que cuando vieron lo que había que hacer para poder avanzar, prefirieron fijar un punto. Y ahí fue que se decidió rodear la ciudad. Ahora, usted puede decir lo que le dé la gana, que los muchachos se portaron valientes y que mataron muchísimos americanos. Ese no es el caso. El caso es que al rodear la zona y dejar que el tiempo pase, por agotamiento se llegó a un acuerdo. Entonces, ese tema de hoy, ¿qué se está tratando, David? ¿Todos los periódicos? Ahora, yo me pregunto, en esos 4 días, tuvo una discusión, esa discusión lo apresaron la gente de seguridad, lo llevaron al Centro Olímpico y lo majaron. Yo necesito que a mí se me diga qué cosa provocó ese comportamiento. Porque es que realmente todo el que llega a un destacamento no lo matan. Entonces, ese es un cuento que hay que hacerlo entero. Hay una posición, yo le garantizo a ustedes que con la reforma policial no se va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque van a enseñar a los policías a ser decentes, a portarse bien con la ciudadanía, a ser corteses, a respetar sus derechos humanos. Y va a pasar entonces que los delincuentes van a aprovechar esa decencia, ese respeto, y va a haber más delincuencia, porque los policías no se van a atrever a actuar. Ese señor negro que mataron, mire, esa fotografía, en la forma que esos policías golpean a ese señor, no tiene ninguna justificación. Pero eso fue en los Estados Unidos de América, el país padre de la democracia, donde se supone que están los agentes. Estados Unidos nos supervisa a nosotros. Nos supervisa para ver cómo nos portamos y nos exige la persecución de la droga. Pero no he visto una campaña para eliminar el consumo en Estados Unidos, que son nuestros principales clientes. Los principales clientes de nosotros son ellos. De manera que nosotros vamos a hacer el sábado agropecuario y decirles a ustedes que tenemos que actuar con ojo crítico en este caso. Vamos a una pausa y regresamos.